Me llamo John He Ha, John Ke Ha, pero pueden reírse y así dicen su nombre. You cannot forget. So, No se van a olvidar. it's so good to see all of you. So today in the Lord, Pero quiero compartir algo que yo he escrito para ustedes. I've visited here several times before, but this is my first time as joining you for a Sunday worship service. Aunque he venido varias veces aquí a Nochixtlán, a esta iglesia, esta es la primera vez que tengo la oportunidad de poder predicar delante de ustedes. I'm very happy to worship with all of you here at Bethel Iglesia. Estoy muy contento porque tuve la oportunidad de adorar a Dios con ustedes, ustedes como Iglesia Betel. I thank God from my heart for giving us this special time all together. Yo creo que Dios me ha dado a mí como a ustedes una oportunidad muy especial para estar aquí en esta iglesia. Also, I want to thank you all of you because always you welcoming us with your love of God. Yo les quiero agradecer porque cada vez que yo vengo, ustedes o cada vez que venimos también todos los del equipo, ustedes siempre nos dan una gran bienvenida y nos sentimos muy contentos. Our church and Bethel Iglesia are one family in Jesus. Nosotros somos una familia en Cristo, la iglesia en Chicago y la iglesia Betel. We pray for each other and work together for kingdom of God. Y oramos para que juntos, unos y otros, podamos continuar extendiendo el reino de Dios aquí, en este lugar. I hope and pray that we will bear good and beautiful fruit that glorifies God. Y yo espero que veamos el fruto de todo el trabajo que se hace para la gloria de Dios. Amén. Amen. Amén, sí. Now as we share God's word, Y yo creo que también vamos a pedir que la palabra de Dios pueda llegar a nuestro corazón. Amén. I pray this will be a time full of faith. Vamos a orar. Les invito a que se pongan de pie. Vamos a orar. Dear God, your servant is sharing your word. Please lead us by your Holy Spirit and fill this time with your grace. Oramos que este tiempo sea de gracia y que nosotros oigamos la voz de Dios a través del Espíritu Santo. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Puede ocupar su lugar. Today's Bible verse is Matthew chapter 16, verses 13 through 16. Vamos a leer una porción de la Biblia. Mateo Matthew capítulo 16, 6. del 13 al 16. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amen. Amén. When Jesus arrived in the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples a question. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipos, le preguntó a sus discípulos: Who do people say the Son of Man is? ¿qué dice la gente acerca del Hijo del Hombre? The disciples answered easily because
they only had to repeat what they had heard. La respuesta de Jesús, de los discípulos a Jesús, fue muy fácil porque solamente repitieron lo que otros decían acerca de Jesús. Some say John the Baptist, others say Elijah, and still others, Jeremiah or one of the prophets. Unos dijeron que Jesús era Juan el Bautista, otros dijeron que era Jeremías, Elías, y otros dijeron que eran los profetas. Yes. Then Jesus asked the second question, but what about you? Pero Jesús les hizo otra pregunta. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Who do you say I am? Entonces, esta vez los discípulos se quedaron callados. This time the disciples were silent. But this question required a personal answer. Porque requería una respuesta personal. Peter answered, you are the Christ, the Son of the living God. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. In response, Jesus blessed Peter and promised to build his kingdom of God, his church, on his rock. En respuesta a lo que Pedro le dijo a Jesús, Jesús mismo lo bendijo y le dijo, tú eres Pedro, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. He also gave him the keys of kingdoms of heaven, saying, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. También Jesús le dijo a Pedro que le daba las llaves del reino del cielo y le dijo, todo lo que tú ates aquí en la tierra será atado en el cielo y todo lo que tú desates aquí en la tierra será desatado también en el cielo. So far, so good. But what happened next? Y después de eso, ¿qué pasó? Jesus began to tell his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things, be killed, and on the third day he raised to life. Jesús les dijo que era necesario o que tenía que ir a Jerusalén, que iba a sufrir, que lo iban a matar y que él tenía que morir y resucitar al tercer día. At this, Peter took Jesus aside and rebuked him, saying, never, Lord, this shall not happen to you. Y a esto Pedro replicó y le dijo, nunca te pase eso a ti, nunca, Señor, nunca te pase eso a ti, Señor. Who would let their beloved teacher walk down the path of death? Porque imagínense, su amado maestro tendría que ir a Jerusalén para que lo mataran. But Jesus' reaction was completely unexpected. Pero fíjense la reacción inesperada de Jesús. He turned and said, get behind me, Satan. You are a stumbling block. To me, you do not have in mind the person of God, but merely human concerns. Vete de mí, Satanás, aléjate, porque tú no tienes la mente acerca de Dios. O sea, tú no tienes, no piensas como Dios, no tienes la mente de Dios y tú solamente piensas como los humanos. How did Peter become a stumbling rock? Satan. La pregunta es, ¿por qué Satanás engañó o hizo que Pedro pensara así? It was because he knew about Jesus, but he didn't know truly who is he. Porque la respuesta de Pedro fue esa, porque él conocía a Jesús, pero no sabía realmente quién era Jesús. In Matthew chapter 16, verse 24, Jesus explains the true discipleship. If anyone would come after me, he must deny himself
and take up his cross and follow me. Jesús en Mateo acabamos de leer como dice el capítulo 16, versículo 24, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces él está hablando, Jesús, de un verdadero discipulado, aquel que se niega a sí mismo y sigue tomando su cruz a Cristo. What is a disciple? ¿Qué es un discípulo? A disciple is follower. Un discípulo es un seguidor. When Jesus called Peter and Andrew to be his disciples, he said, just follow me. Cuando él miró a Pedro y a Andrés para que fuesen sus discípulos, les dijo, síganme. Peter and Andrew immediately left their nets and followed him, leaving everything behind. Inmediatamente Pedro y Andrés dejaron sus redes porque eran pescadores y siguieron a Jesús. But there was one thing Peter could not let go of. Peter himself. Pero había algo, una cosa que Pedro no le permitía seguir y era Pedro mismo. One of the biggest obstacles to following Jesus is myself. ¿Qué es lo que impide que nosotros sigamos a Jesús? Nosotros mismos. We want to follow Jesus, but we constantly try to go our own way with our thoughts and desires. Nosotros queremos seguir a Jesús, pero constantemente tratamos también de hacer nuestra propia voluntad, de seguir nuestro propio camino y sin tomar en cuenta los deseos de Dios. Actually, Peter and the other disciples were physically following Jesus to Jerusalem, but in reality, they were not. La verdad es que Pedro y los discípulos seguían a Jesús físicamente, pero la verdad es que ellos todavía no le estaban siguiendo realmente como discípulos. Jesus was going to Jerusalem to die on the cross, at la cruz. So while the disciples were expecting him to become king and give them position of power, Cuando Jesús estaba yendo a Jerusalén para morir en la cruz, él tenía un plan para salvar al mundo. Mientras que los discípulos iban con Jesús muy felices a Jerusalén porque ellos esperaban que coronaran a Jesús y lo declararan como rey y que tuvieran una posición de poder. Entonces sus pensamientos eran distintos a los de Jesús. they were walking the same road as Jesus, yet they were heading for a completely different destination. Estaban caminando en el mismo camino con Jesús, pero tenían diferentes destinos. This is not just about the disciples' story. It could be our story. Esto no solamente es una historia acerca de los discípulos de Jesús, sino que pudiera ser nuestra propia historia. Jesus said, if anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me. Jesús dijo, si alguien quiere venir detrás de mí, en pos de mí, se tiene que negar a sí mismo, tomar su cruz diariamente y seguirme. This phrase shows us that the path of a follower is open to anyone. Esta frase nos muestra que el camino de un seguidor está abierto para todos ustedes, para cualquiera. But at the same time, we must realize that it is not a path that just anyone can walk. Pero también por otro lado significa que no
todos van a caminar por ese camino porque no están dispuestos a negarse a sí mismos. Following the Jesus road is a difficult path that requires us to deny ourselves and carry the cross he has given us. Seguir al Señor Jesucristo es un caminar difícil porque requiere para nosotros negarnos a nuestros propios deseos, a nuestros propios intereses y llevar la cruz de Cristo que Él nos ha dado. What is the problem with recently our church? ¿Cuál es el problema ahora en la iglesia actualmente? We have many fans of Jesus, but not enough followers. Tenemos muchos fans, no sé cómo se dice de otra manera, muchos fans de Jesús, pero muy pocos seguidores. Many Christians knows about Jesus, cheers for him, and get excited. Muchos cristianos saben acerca de Jesús, pero no todos realmente lo conocen y están emocionados de seguirle. They display picture of Jesus and adore themselves with cross earring and cross necklaces. Hay mucha gente que hace cuadros y los pone en sus casas, en otros lugares. La gente hasta aplaude cuando hay unos eventos sobre Jesús o hasta cargan cruces o algo en su cuerpo, pero no conocen a Jesús. They pray, praise, and listen to sermons and give offering every Sunday. Hay gente que ora, que alaba, que escucha sermones, que da ofrendas, que va los domingos a la iglesia, But when it's time to follow Jesus on the road of suffering, they disappear. pero es tiempo de que sigamos a Jesús en el camino del sufrimiento y que nosotros desaparezcamos para que Él realmente sea el número uno. There are people who knows Jesus, but do not truly know him. Hay gente que sabe de Jesús, pero verdaderamente no lo conoce. They create me gospel by collecting only the Bible verses they like. And from that, they construct a version of Jesus that serves their needs. Por ejemplo, hay gente que construye su autoevangelio y entonces ellos sacan, colectan, recoleccionan ciertos pasajes de la Biblia que les gusta y así construyen su propia versión acerca de cómo ellos deben servir a Jesús. This is why they fail to follow the true Jesus when the path leads to suffering. Y por eso falla la gente. No puede seguir a Jesús, al verdadero Jesús, porque ellos van evitando el camino del sufrimiento. I ask all of you, ¿conocen a Jesús de verdad? Yo te quiero preguntar, le quiero preguntar a usted, ¿conoce a Jesús de verdad? Otra vez, ¿conoce a Jesús usted verdaderamente? There are three stages to knowing Jesus. Hay 3 etapas para conocer a Jesús. The first stage of knowing Jesus is intellectual. La primera etapa para conocer a Jesús es intelectual. It begins when we read the Bible and learn the facts about him. Empieza cuando leemos la Biblia y aprendemos algunos hechos acerca de él. Las historias de la Biblia con los niños, un video en la televisión, así comienza, es intelectual. However, this kind of knowledge has its limits. Pero este tipo de conocimiento es limitado.
In John chapter 4, the Samaritan woman at Eh, the well provides a good example. En San Juan capítulo 4 habla de la mujer samaritana que estaba en el pozo y habla de un buen ejemplo. As you know, she knew the Messiah was coming, but her knowledge was so purely intellectual that she failed to recognize he was standing right in front of her. Ella sabía que iba a venir el Mesías y ella sabía que vendría un Salvador, pero realmente es que su conocimiento intelectual falló, porque cuando ya estaba ella frente a Jesús, no lo reconoció, no sabía que era el Mesías y estaba frente a ella. Her story teaches us that the initial stage, while essential, is not the end. Así que esta historia acerca de la mujer samaritana nos enseña de la primera etapa de conocer a Jesús. Es una etapa intelectual, es esencial porque necesitamos escuchar, conocer, pero no es el final. We have to move beyond simply knowing about Jesus to truly knowing God. Nosotros nos debemos de mover de solo conocer simplemente a Jesús hacia un conocimiento mucho más profundo. The second stage of knowing God, knowing Jesus, is experiential. La siguiente etapa de conocer a Jesús es experimental. There was a young boy who went to the church. Hubo un joven que fue a la iglesia. One day, his neighbor called a shaman to perform a ritual for a sick family member. Un día su vecino llamó a un chamán para actuar en un ritual y porque su familia estaba muy enferma. Un miembro de su familia estaba enferma. So curious, the boy climbed over the fence to watch. Es curioso porque ese niño se brincó la cerca para mirar lo que estaba pasando en ese ritual. As the cymbals crashed, ching, 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 and the shaman chanted, 내리소서, 내리소서, 신이여, 내리소서, something like that. And the boy started to wonder. El chamán estaba haciendo ruido con, bueno, con algunos instrumentos, algo, Ching, ching, chem, 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 algo así, no sé. Y el chamán estaba hablando cosas y el muchacho estaba mirando todo asombrado. The boy started to wonder like that. Is what my Sunday school teacher told me really true? He always said only God is the true God, and that there is no one in the world. Y él pensó, es que en la escuela dominical, cuando yo fui a la clase de los niños, me enseñaron que solamente hay un Dios vivo, un Dios verdadero que tiene poder, un Dios y ya no hay otro fuera de ese Dios. Es lo que estaba pensando, estaba como comparando, ¿no? Okay. The boy decided to find out for himself, so he began to pray, Lord's Prayer. Y entonces él mismo decidió y dice, yo voy a comprobar, yo decido que quiero conocer a Jesús verdaderamente. Entonces comenzó a orar y a clamar, Dios, te quiero conocer. Eso que me dijeron acerca de ti, yo quiero conocerte. But nothing happened. Pero no pasó nada. Oró y no pasó nada. He then tried the Apostles' Creed, but still nothing seemed to change. Trató de aprender el credo de los apóstoles y lo repitió, pero no pasó nada. Y también comenzó a orar y rezar el Padre Nuestro y no cambió nada. Suddenly, the shaman started sweating, and her face turned pale. Entonces,
de repente vio que el chamán comenzó a, su rostro se empezó a transformar. The jumping and the chanting something, blah, 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 completely stopped. And the Y- shaman screamed in distress. There's a Jesus follow here. Pero de repente dice que ese chamán se empezó a saltar, paró de todo ese ritual que estaba haciendo y comenzó a gritar y decir, aquí hay alguien que está siguiendo a Jesús. Surprised, the boy quickly scrambled back over the fence, ran into his room, and hid under his blanket. Entonces, el muchacho que se estaba asomando en la cerca sabía que le estaban diciendo a él y que se baja rápido y comenzó a correr y se fue hasta su casa y se escondió debajo de las sábanas. He lay there, and pondering what had just happened, and came to powerful conclusion. Él se dio cuenta que aunque físicamente no había pasado nada, algo sí había ocurrido. Y es que él llegó a esta conclusión. Escuchen. Dios es el mero de todos los dioses. Amén. Dios es el mero de todos los dioses. Es el jefe de todos. Entonces, Dios sí tiene poder, ¿verdad? Más poder. Let's imagine two people talking about Jesus Christ. Vamos a imaginarnos a dos personas que están hablando acerca de Jesús. One says, the Jesus I learned about in church, blah, 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 blah. Uno de ellas dice, el Jesús que yo aprendí en la iglesia, The other say, I met him. y otro dice, yo me encontré con Jesús. Whose word would you like to listen? ¿Qué palabras ustedes escuchan? In today's scripture, Jesus asked, who do you say I am? Jesús dice en la Biblia, en sus palabras a sus discípulos, ¿quién dices tú que soy yo? ¿Quién soy yo? Eso te está preguntando Jesús a ti. This is a question that cannot be answered easily. So, without personal experience of meeting Jesus. Esta es una pregunta que tú no puedes contestar si tú no tienes una experiencia personal con Jesús. The word to know is yada in Hebrew, ginosko in Greek. La palabra conocer en hebreo es yada y en griego es kinosco. They do not just mean intellectual knowledge, but a knowledge gained through personal experiential encounter. Y esta palabra conocer, ambas, ya sea en hebreo yada o en griego gnosko, significa conocer, pero tiene que ver con una experiencia. No es una noción, no es un saber, es algo que se ha experimentado. To truly know Jesus must be an experiential knowledge. Si tú verdaderamente conoces a Jesús, entonces tú tienes un conocimiento experimental. Today, Jesus continues to come to us and walk with us through the Holy Spirit. Hoy Jesús continúa caminando con nosotros y Jesús viene y está con nosotros, pero lo hace por el Espíritu Santo. Ya no está físicamente, el Espíritu Santo está con nosotros. Jesus becomes our comforter, healer, guide, friend, teacher, counselor, helper. Él es nuestro sanador, Él es nuestro guiador, nuestro amigo, nuestro maestro, nuestro consejero, ¿verdad? Él nos conforta, nos consuela, consolador.
In praise, and His word, we can have intimate fellowship with Him. Y cuando nosotros por ejemplo, nos reunimos o cuando estamos solos y oramos y adoramos y amamos su palabra, entonces nosotros podemos tener una intimidad con Él. I believe that all of you are worshiping now here, so have already reached this stage. Yo creo que todos ustedes, porque lo vi, yo creo que todos ustedes cuando están adorando, cuando están en esta reunión adorando a Dios, es porque ya llegaron a esta segunda etapa, una etapa de que tiene una experiencia de conocer a Jesús. However, I urge you not to be content with this stage, but to take one more step forward. Y yo quiero animarles para que se mantengan haciendo eso, pero yo les quiero urgir también para que ustedes avancen y vayan a otro paso más. The third stage of knowing Jesus is living as Jesus did. Y la otra etapa es vivir como Jesús lo hizo. I never fully understood that the phrase you will understand when you become a parent until I had my own 3 children. La verdad es que yo no puedo entender esa frase que dice, tú entenderás cuando tú llegues a ser un padre. Pero la verdad es que la llegamos a entender hasta que llegamos a tener hijos. Entonces sabemos quién es un padre. It is important to know Jesus intellectually and experientially, but what truly matters is knowing Him by living as He did. Y es importante tener un conocimiento intelectual y después tener un conocimiento experiencial con Jesús. Pero también es importante que nosotros lo conozcamos a Él por ser como Él es y lo que Él hizo. The life of Jesus can be described by 3 powerful liquids. La vida de Cristo se puede describir por 3 líquidos poderosos: Sweat and tears and blood. las lágrimas y la sangre. Jesus didn't shed his sweat, tears, and blood for himself, but for us. La Biblia dice que Jesús no derramó sus lágrimas, su sudor y su sangre para Él mismo, sino que lo hizo para nosotros. Sudor, lágrimas y sangre. Following his example, I pray that we will sweat for the kingdom of God and his righteousness. Y yo oro a Dios, y yo creo que ustedes pueden entender, oro a Dios para que nosotros sudemos para el reino de Dios y su justicia. I pray that we will be moved to tears of love and compassion, just as Jesus was. Oro también para que seamos movidos a derramar nuestras lágrimas de amor y compasión por los perdidos. And just as Jesus gave his blood, last drop of his blood for us, I pray that we will be willing to lay down our lives for the Lord and for our neighbors. Y también yo oro que así como Jesús que dio su última gota de sangre para nosotros, yo oro para que Dios permita que podamos dar nuestra vida para el Señor y para la gente, los vecinos, el prójimo que tenemos a nuestro alrededor. But what is our weakness? Pero les pregunto, ¿cuál es nuestra debilidad? We are often willing to give our all for Jesus and our neighbors, but we always
draw line. Yo creo que de manera frecuente nosotros sí estamos pensando en darle todo, nuestro tiempo, nuestros recursos a Jesús y a nuestro prójimo, pero de repente marcamos una línea. So we say always, Lord, I can give up for you everything. I can give up, but not this. Y empezamos a This is decir, mine. Señor, yo te voy a dar todo, todo te voy a dar para ti. Pero de repente decimos, pero esto no, esto no te voy a dar, esto es mío. However, the problem is that the Lord wants even that. Y el problema es que aún eso que tú dices que es tuyo, eso es lo que Jesús quiere. Do you truly want to live as one who knows Jesus? ¿Tú verdaderamente quieres vivir como uno que conoce profundamente a Jesús? If so, the image of Jesus Christ must be revealed in our lives through our sweat, tears, and blood. Entonces verdaderamente necesitamos tener una revelación, así como Jesús que sudó, que derramó sus lágrimas y que también dio su sangre. Así necesitamos tener esa misma revelación para que nosotros así estemos dispuestos a ser como Él. Do you remember the boy who proclaimed Dios es el mero mero de todos los dioses? ¿Se acuerdan de lo que les dije hace rato del muchacho que dijo, Dios es el mero mero de todos los dioses? See, he grew up and became a pastor. Él creció y llegó a ser un pastor. He had suffered from the poor health since childhood. And at the age of 30, he had a surgery to remove right lung. Él había sufrido mucho de su salud, estaba muy mal desde su niñez y a los 30 años él tuvo una cirugía y le quitaron su lung, Yeah, lung, su pulmón derecho, right lung, su pulmón derecho. So he was constantly short of breath. Yeah. And struggled with many health problems. Y él tenía muchos problemas constantemente, su respiración era muy corta y tenía muchos problemas también de salud. Despite this, he always served the church with all his might, saying that opportunities to serve do not come around often. Pero a pesar de eso, a pesar de lo que él tenía, de esa debilidad física, de ese sufrimiento, él siempre estuvo dispuesto a servir en la iglesia con todas sus fuerzas, diciéndole a la gente todo lo que él podía hacer y siempre diciendo, yo estoy dispuesto a servir en todo lo que ustedes necesiten. Y así estaba con todos. ¿En qué le puedo servir? ¿En qué puedo ayudar? Like the Apostle Paul, he lived with a thorn in the flesh, but he persevered through the help and the love of Lord, who makes us strong in our weakness. Eso le pasó al apóstol Pablo, porque él vivió con un aguijón, como una lanceta, en su carne, pero él tenía dolores en su cuerpo. Sin embargo, la Biblia dice que él estuvo dispuesto a servir a Dios, porque Dios le daba gracia, porque Dios le ayudaba a pesar de la situación que él tenía. En medio de su debilidad, Dios le dio fuerza. That is why his favorite hymn was Yo sé a quien he creído. Por eso es que la canción o el himno favorito del apóstol Pablo fue Yo sé en quién he creído. Do you know this song? ¿Ustedes conocen este canto? ¿Sí? No. ¿Algunos? Lo sé porque la gracia
Señor, a mí un día me alcanzó. Ni sé por qué obró la salvación en un indigno como yo. Mas yo sé ya que en el reino y es poderoso para guardarme seguro hasta el día en que venga Él por mí. He eventually passed away at the age of 57 due to a problem with his the surgery area. Este hombre eventualmente pues ya murió a los 57 años debido a los problemas que él tenía por lo que le quitaron de la cirugía. Before he passed away, he left behind two Bible verses, the Confession of David and Apostle Paul, Psalm 18:1 and Romans 14:6. Este hombre se fue al cielo, murió, pero él dejó dos versiones de la Biblia. Él dejó el confesionario de David, es un libro muy, muy importante en la iglesia, las confesiones de David, y el del apóstol Pablo. También él estudió el Salmo 18:1 en un libro y Romanos 14:8. Cuanto te amo, Señor, fuerza mía. Oh, cuánto te amo, Señor, fuerza mía. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Amén. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén. This pastor was not one who only made these confessions with his word. Este muchacho que llegó a ser un día pastor, no solo llegó a hacer estas confesiones en sus propias palabras, como diciendo, yo sé en quién he creído, y el que acabamos de leer, si vivimos para el Señor vivimos. Since he was a boy, he knew God was the boss of all gods. And during his life, like David and Apostle Paul, he lived to come from his knowledge of Jesus Christ through his life. Sino que este hombre que llegó a ser pastor, él llegó a conocer a Dios como el jefe y el mero mero de todos los dioses. Y durante su vida, así como el rey David y el apóstol Pablo, él vivió para mantenerse firme, conociendo a Jesús y que él conociera más a él en su vida. How do I know this? Te pregunto, ¿qué tanto tú conoces o sabes esto? Because the pastor was my padre. Te pregunto, ¿tú sabes esto? Porque te hablé de mi papá. Él era ese hombre. A los 57 años se fue al cielo. Someone might ask that, why didn't the Lord save your father? Tal vez tú has preguntado, ¿y por qué el Señor no ha salvado a mi papá? I would like to answer like this. Pero yo me gustaría decirte lo siguiente. My father did not live a short life. Mi papá no vivió una vida corta, ¿eh? He simply finished his mission given to him earlier than others. Solamente terminó la misión que Dios le había dado más temprano que otros. When we stand before God, it is not important how long we live here, but how we live
Cuando nosotros nos mantenemos delante de Dios, la verdad es que no es importante cuánto nosotros vivimos en esta tierra, sino cómo vivimos esa vida. It is not important what we owned on earth, but who we were on earth. No es importante qué tanto nosotros poseemos, sino quiénes somos realmente. Finally, I ask you one more time. ¿Conocen a Jesús de verdad? Te quiero preguntar una vez más, ¿conoces verdaderamente a Jesús? ¿Sí? Amen. So, I pray and bless you in the name of Jesus that you will answer this question not with our word, but with our lives, sweat, tears, and blood. Yo oro y yo te bendigo para que tú no solo contestes esta pregunta con palabras, sino que la contestes con tu vida. Sudor, lágrimas y sangre. Oremos juntos. Si quieren poner de pie, vamos a orar. God, we want to know Jesus more deeply. Dios, queremos conocerte más profundamente. Please help us to know Jesus more and more through your word, through our experiences, and by following his life. Por favor, clamamos a ti, Dios, que tú nos ayudes a conocer a Jesús más y más a través de tu palabra, pero también a través de un encuentro personal, que tengamos una experiencia personal con Él y que también por seguirlo a Él diariamente. So that today we may answer Jesus' question, who do you say I am? Not with our word, but with our lives. De tal manera que así como hoy, nosotros podamos contestar muchas preguntas que nos hace Jesús. Y una de ellas es, ¿quién dices tú que soy yo? Que no sea solo palabras, sino que podamos contestar con nuestras vidas. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Y Amen. todos decimos, amén. Amén.